un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Jesucristo, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus y curar enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles: el primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el Alfeo y Tadeo; Simón el celote y Judas Iscariote. A los 12 los envió con esta instrucción: no vayan a las tierras de los gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Proclamen que el reino de Dios está cerca. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 1 al 7. Jesucristo es el enviado. Él mismo envía a las personas y las envía como mensajeros y testigos del reino de Dios para el mundo. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 7 de julio, año 2021. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar. Bien interesante ese capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, para ponernos a pensar en los mensajeros del Hijo de Dios. Vamos a pensar en eso. Somos mensajeros del Hijo de Dios. Si una persona se grabara solo esa frase tan corta: soy mensajero del Hijo de Dios, no cometería errores en la evangelización, no se equivocaría tan fácilmente en materia de evangelización, no se equivocaría en cuanto a su vocación al ministerio sacerdotal, o a ser un buen misionero, o a ser un excelente consagrado. Cuando una persona sabe fijamente dónde debe ir y cuál es el objetivo que debe cumplir, es una excelente persona. Jesucristo reunió a los 12 personajes y les dio el poder para salir a cumplir esa misión. ¿Y cuál era el poder? El poder se llama caridad, misericordia y bondad con los demás. Ese es un misionero, ese es un testigo del reino de Dios en el mundo. Jesús convocó a 12 apóstoles y los envió a llevar un mensaje de amor y de salvación, y les dio un poder. Cristo como que sigue convocando cada día más a todos aquellos para que demos testimonio, y esa es la base. Ese es el fundamento, esa es la esencia para que demos testimonio en el mundo. ¿Dar testimonio de quién? De Cristo, del Maestro. Una preocupación esencial y fundamental de un misionero, de una persona que trabaja en nombre de Cristo, es preocuparse mucho por dar testimonio. Así lo acentuó el Papa Santo San Juan Pablo II, y así lo explicó el Papa emérito Benedicto XVI. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, en una audiencia en el año 1988, el Papa, hablando del tema de la misión, de los misioneros, de los que salen a anunciar a Cristo, predicar la buena nueva del Señor, predicar el evangelio, es decir, anunciar la buena nueva del reino de Dios. La palabra misma lo indica. La persona tiene que hablar de la buena nueva.
La persona no está para juzgar a nadie, eso no es buena nueva. La persona no está para criticar a los demás con la misma palabra de Dios, con la religión, eso no es buena nueva. La persona no está para decirle a los demás, usted se va a condenar, eso no es anunciar la buena nueva, está equivocado. El ministro que haga eso está totalmente equivocado. Decía el Papa San Juan Pablo II, se trata de anunciar la buena nueva. Ahora, el contenido esencial, decía el Santo Padre, el contenido del esencial es la palabra de Dios, el Evangelio. No es lo que la persona piense, el misionero. No es que yo para evangelizar o para catequizar, yo no puedo decirle a la comunidad, no, lo que pasa es que yo pienso esto, no es que te pienses, que decía San Juan Pablo II, es que tiene que anunciar la buena nueva, la palabra de Jesús de Nazaret, y la buena nueva tiene un programa para ser feliz en este mundo y alcanzar la eternidad. Está en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, que es el programa de las bienaventuranzas. Será bienaventurada toda aquella persona que anuncie la buena nueva y que anunciando la buena nueva se dé el testimonio. Se preocupe mucho por ser una persona ante la sociedad testimonio de Cristo que anuncia la buena nueva, decía San Juan Pablo II. Y ahí están las bienaventuranzas. Bienaventurado será la persona, los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una carta apostólica, una carta encíclica del Papa San Juan Pablo II, y esa carta se llama Redemptoris Missio. Es una carta del año 1990, y esa carta se pone interesante para el tema de hoy porque es la primera forma de evangelización, es el testimonio. Y ahí está, en el numeral 42 de esa carta. El Papa Santo dice, la primera forma para evangelizar se llama testimonio. Es el testimonio por excelencia. Cristo es modelo y principio del testimonio de un cristiano. El testimonio es el de la atención a las personas, la caridad con los pobres, atender a los pequeños. Es esto que dice el Evangelio que nos corresponde para el día de hoy. Capítulo 10 según San Mateo, le dio autoridad para sacar espíritus, curar enfermedades, dolencias, le dio autoridad para perdonar pecados, por ejemplo. Ese es el testimonio. Es decir, una persona sale a evangelizar y el más sensible testimonio, dice San Juan Pablo II, es atender a la gente. Ese es lo que tiene que hacer un buen sacerdote, un buen ministro de Dios, atender la gente, atender la comunidad. Algo así como parecido para ser un buen profesional en una sociedad, que la persona atienda a los demás, que escuche a los demás, que le sirva a los demás. Será un excelente profesional, un buen médico, un excelente abogado, un excelente ingeniero, un psicólogo de esos muy buenos. ¿Y por qué es tan bueno? Sabe escuchar a los demás, le dedica tiempo a los demás, piensa mucho en los demás, atiende muy bien las personas. Eso es lo que dice Jesucristo aquí para los que lo van a seguir a Él y van a ser ministros, van a ser sacerdotes, van a ser misioneros. Eso es lo que le está diciendo a Él. No vayan a tierra de gentiles, ni entren en las tierras de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas. Denle la mano a las personas. En otras palabras, Benedicto XVI, Papa emérito, decía en una ponencia que los 12 apóstoles son el signo más evidente de la voluntad de Jesús con respecto a la misión de la iglesia. Oigan esa definición, como de costumbre, cuando leemos los escritos de Benedicto XVI nos quedamos boquiabiertos. Las definiciones de ese papa son impresionantes. Son el signo evidente, el que es apóstol, misionero, el que anuncia la buena nueva. Dice el Papa emérito, es el signo de la voluntad de Jesús en el mundo, de la misión de la iglesia. Deben cooperar con Jesús en instaurar el reino de Dios,
Y el reino de Dios tiene dos cosas. Oigan las dos que dice el Papa Benedicto XVI emérito. La santidad y el carácter misionero de la Iglesia constituyen las dos caras de la misma moneda. La misma medalla, dice el Papa emérito, la santidad del misionero, el carácter misionero de la Iglesia. O sea, la Iglesia nació para ser misionera, nació como misionera, es misionera por genética, por raíz, por creación misma. Entonces, así la fundó Jesucristo, y los que hacen misión en ella tienen que preocuparse mucho por dar testimonio, anunciar la palabra y llevar una buena santidad de vida, es decir, hacer las cosas muy bien, y en eso estamos todos los días, tratando de ser muy agradables a Dios para servirle mejor a los demás. Un gran misionero podría tener ese eslogan: preocuparse mucho por ser muy agradable a Dios para servirle muy bien a la sociedad. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.